¿Qué tal, gente? Sean una vez más, bienvenidos a un nuevo video, donde repasamos el nuevo contenido referente al evento de Pascua en Refinery Capes 2, así como el regreso de una que otra cosa de su edición pasada. Pero antes de empezar, quiero adelantarles que los desarrolladores han cambiado las reglas para esta ocasión. En lugar de agregar recursos de evento, una nueva moneda y artículos para comprar, como en eventos anteriores, ahora el evento depende de una especie de pase de batalla. En este, tenemos que recolectar la nueva moneda para desbloquear cada nivel. Esto no sonaría tan mal, de no ser por unos cuantos detalles, que se los mostraré más adelante. Sin más que agregar, vamos a empezar. Bueno, para empezar, todo el evento se lleva a cabo en, por supuesto, Nova Bay, por lo que la isla de Pascua no volverá por el momento. En lo personal, se me hace un total desperdicio no haberla usado, si ya la tenían construida. Pero bueno, al menos aquí tenemos unos cuantos huevos, y cabezas de moai gigantes para decorar. En cuanto a recursos del evento, tenemos mineral de chocolate muy duro, peces de Pascua, y el sorpresivo regreso de las zanahorias gigantes. Todos estos recursos aparecen por todo Nova Bay y Roseville. Para obtener cada recurso rápidamente, recomiendo usar el taladro para el mineral, la sierra para las zanahorias, y una caña de pescar con el encantamiento de enredo para los peces de Pascua. Como es costumbre, tenemos una nueva tienda para el evento, que en este caso se llama Bazar el Canastón. La tienda cuenta con herramientas, decoraciones y demás objetos que podemos comprar con la moneda del evento. Todo está muy bien. La tienda es bonita, y todos estos objetos se ven muy bien modelados. Solo que hay un pequeño problema. Y es que, para poder comprar siquiera una cosa de las que vemos aquí, necesitamos desbloquear todo en el pase de batalla del que les hablé antes. Este pase cuenta con 14 niveles. Cada uno se desbloquea con 1500 zanahorias. Aquí, además de tener todos los artículos vistos anteriormente, también tenemos recompensas mucho más interesantes y llamativas, como pueden ver aquí. Ahora bien, ¿cuáles son aquellos detalles que mencioné al inicio, y que van en detrimento con esta nueva mecánica? El primero, es este límite máximo para obtener zanahorias. Comienza con la cantidad de 3000, y va aumentando cada día. Si llegamos a superar dicho límite, ya no podremos vender más recursos del evento para ganar más zanahorias, hasta que se nos aumente la cuota. Si bien puedo entender que esto lo hacen para mantener a los jugadores enganchados al juego, y darles la oportunidad a otros que no tienen el tiempo de jugar, aún así me molesta el hecho de no poder farmear la suficiente cantidad de zanahorias para comprar, pues este tipo de videos que hago dependen totalmente de mostrar cómo funcionan, o para qué sirven los nuevos artículos. Y el segundo, es el excesivo precio que cuesta cada nivel, pues cada uno cuesta 1500 zanahorias, mientras que la paga por los recursos de evento es absurdamente menor a eso. Fácilmente podrías estar farmeando durante media hora, y muy a huevo conseguir 3000 zanahorias. Digo, es tedioso, pero soportable, supongo. Y pues ahí tienen. Todo este nuevo contenido, para nada. Literalmente con esto, ya me acabaron de arruinar el video. Pero bueno, para no quedarme aquí parado como todo un papanatas por el resto del video, les enseñaré cómo completar la misión que nos encomienda el conejo de Pascua, la cual recompensa con 1000 zanahorias, más un objeto de edición limitada. Primero, tenemos que ir a hablar con el conejo, y preguntarle cómo podemos ayudarlo. Él nos dará una canastita como esta. Y nos pedirá recolectar 10 huevos, que están esparcidos por todo el mapa, entre comillas. Y aquí es donde entro yo. Presten atención. El primer huevo está en el mismo bazar, atrás del mostrador, y a la izquierda de Bnui, el cajero.
El segundo está en la tienda de materiales, cerca de un contenedor verde. El tercero está en la tienda de artículos náuticos, sobre un barril. El cuarto se encuentra en la caja del mamut. El quinto está en el concesionario de Craig, encima de un palet con ruedas de bulldozer. El sexto está en la tienda de electrónica, encima de un poste en el estacionamiento. El séptimo está en la mina de Roswell, justo en la entrada. El octavo está en la tienda UCS, en un bote de basura. El noveno está fuera de la tienda de muebles, a la derecha del edificio. Y el décimo está en la plataforma petrolífera, dentro de un contenedor, en la planta superior. Una vez que recolectemos todos, tendremos que regresar al bazar para entregarle los 10 huevos al conejo, y listo. A cambio, recibirán su respectiva recompensa monetaria, y su propio nuevo conejo dentro de su bolsa de objetos. Y bien, mi querido espectador, lastimosamente, es todo por el video de hoy. Si han visto mis anteriores videos, entonces sabrán que esta es la parte en donde doy mi opinión general sobre la actualización, del por qué me gustó y todo eso. Pero esta vez lo voy a decir, porque ya no me aguanto. Esta actualización es un reverendo asco. No sé por qué los desarrolladores creyeron que estos cambios iban a ser bien recibidos. Y peor aún, atreverse a vender otro vehículo como el Plátano Móvil, pero esta vez a 3000 Robux, que son aproximadamente $50 u 800 pesos mexicanos. Está de más decirles que no lo compren directamente con Robux, y mejor cómprenselo a otros jugadores usando créditos. No lo vale en absoluto. En fin. Ojalá que en los próximos días ajusten varios de estos detalles, porque la idea tenía potencial, pero la ejecución deja mucho que desear. Si el video les ayudó o les gustó, no olviden darle me gusta. Y si quieren más contenido así, pueden suscribirse para seguir de cerca todo lo que pase en esta novela hecha actualización. Gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente video.